Desaparecer en México es posible, pero ser buscado no siempre está garantizado. Hola, soy la doctora Janet Paredes Ortiz, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Agradezco a la doctora Camarillo Gobea la invitación a la séptima jornada de conferencias virtuales. Ahora el tema que quiero platicar contigo es el derecho a ser buscado, desarrollo jurídico y retos en Baja California. Me gustaría iniciar este tema con algunos datos sobre la crisis estructural de desapariciones en México. La desaparición de personas ya no puede analizarse como una suma de casos aislados. Su magnitud, persistencia y dispersión territorial revelan una crisis estructural. ¿A qué me refiero con magnitud? En México, más de 130,000 personas están registradas como desaparecidas. Estos datos pueden ser verificados a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, también se han localizado más de 4,500 fosas con restos humanos a lo largo del territorio nacional y se cuenta con más de 72,000 restos humanos que no han podido ser identificados. Este contexto no es ajeno a Baja California, quien también contabiliza en este mismo registro más de 4,900 personas desaparecidas y que esta cantidad podría ser triplicada derivado de información de colectivos y organizaciones de derechos humanos. Entonces, esto es la magnitud que se vive de la problemática en México. Es persistente porque desde los años 60 hasta la actualidad se ha sostenido esta práctica. Y en cuanto a dispersión territorial, pues me refiero a que no hay una sola entidad federativa en el territorio mexicano que no contabilice personas desaparecidas. La gravedad del problema no solo se va a reflejar en el número de personas desaparecidas, sino en el entorno institucional que la acompaña. ¿A qué me refiero? En México, la desaparición forzada o cometida por particulares tiene un grado de impunidad muy alto. Más del 90% de los casos de desaparición no se judicializan. Eso significa que prácticamente los responsables o perpetradores de este delito o esta práctica no son sancionados. Y si no son sancionados, también muchas veces esto va a negar o va a limitar el acceso a las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas desaparecidas, a medidas de reparación. Esta crisis ha sido evidenciada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Hay que recordar que en este 2026, pues prácticamente México está en el ojo de la comunidad internacional porque este comité ha declarado que tiene información sólida de que en México se realizan o se llevan a cabo desapariciones de manera sistemática y generalizada. Obviamente el Estado mexicano ha negado esta información, pero con la información que te acabo de mencionar en cuanto a la cantidad de personas desaparecidas, fosas y restos humanos, y además de que hay un alto grado de impunidad en México, pues creo que sí hay elementos para suponer que en México esta práctica sí se está llevando de la manera que señala el comité. Y por esta razón, el comité pues ha sugerido llevar este caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un proceso en el que se encuentra México y solamente veremos un poco más adelante cuál es el desenlace que tiene México en esta situación. En este contexto, pues va a surgir el derecho a ser buscado, lo cual ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo expresa de la siguiente manera. Existe un derecho a la búsqueda, esto es, el derecho de toda persona desaparecida y de sus personas queridas a que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación, de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reserva de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona reportada como desaparecida, bajo la presunción de que está viva. Estos elementos que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 son elementos que se encuentran ya contenidos en la Ley General en materia de desaparición y también en la Ley Estatal de Desaparición del Estado de Baja California. Entonces, prácticamente también nos dan parámetros o estándares que las autoridades, tanto nacionales como locales, deben de respetar en el momento de iniciar una búsqueda por una persona desaparecida. Algo importante de resaltar es que el derecho a ser buscado no está expresamente en la Constitución, pero se construye a partir de tres derechos fundamentales. El primero es la dignidad humana, que está contenido en el artículo primero constitucional e implica reconocer a toda persona como un fin en sí misma. Cuando una persona desaparece, el Estado tiene la obligación ética y legal de buscarla porque su vida y su identidad siguen teniendo un valor. También se desprende que el derecho a ser buscado está
íntimamente ligado al derecho a la vida. Esto obliga al Estado no solo a abstenerse de privarla, sino de adoptar medidas positivas para protegerlas, entre ellas la búsqueda efectiva. Hay que recordar que la búsqueda es la herramienta práctica para que el derecho a la vida no sea un concepto vacío, sino, si no se busca, se acepta implícitamente que la vida de esa persona ha dejado de ser una prioridad estatal. También, un derecho fundamental que está unido a este derecho de ser buscado es el derecho a la verdad. Reconoce tanto a las víctimas como a sus familiares el derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y el destino de la persona. La negación de la verdad se considera una forma de tortura psicológica continuada para los familiares, ya que les impide cerrar el ciclo y duelo al obtener, porque no pueden obtener paz, no pueden cerrar ese círculo. Esos tres elementos nos permiten entender que la búsqueda no es una opción, sino es una obligación jurídica, incluso ética, del Estado mexicano. Para garantizar este derecho, existen marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que protegen este derecho, ¿no? En el marco nacional tenemos la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, tenemos el protocolo homologado de búsqueda, el protocolo homologado de investigación y la Ley General de Víctimas. La Ley General en materia de desaparición forzada crea el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? En el cual intervienen distintas instituciones del Estado que son las encargadas de crear la política pública, entre otras cuestiones. También esa ley general señala que el Estado debe crear una fiscalía especializada en materia de desaparición, una comisión local de búsqueda, grupos de búsqueda, entre otras cuestiones. También nos menciona los principios por los cuales cómo se debe de llevar a cabo la búsqueda y obviamente distribuye competencias y atribuciones a nivel nacional. El protocolo homologado de búsqueda corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, donde señala exactamente los pasos de cómo se debe de llevar una búsqueda inmediata, una búsqueda por patrones, una búsqueda generalizada. Eso es lo que nos señala y es prácticamente para la Comisión Nacional y las comisiones locales de búsqueda. El protocolo homologado de investigaciones para las fiscalías, actos que son específicos, que solamente pueden ejercer pues las fiscalías especializadas en materia de búsqueda. Y ahí vienen dos cosas muy importantes, que las fiscalías deben de generar análisis de contexto y generar líneas sólidas de investigación que los lleven a la identificación de los perpetradores y obviamente para sancionarlos. Y por último, la Ley General de Víctimas, que nos señala a lo que tienen acceso tanto las víctimas directas o las indirectas de un delito en nuestro país, ¿no? Este marco nacional está respaldado por un marco internacional. Prácticamente a nivel internacional las convenciones y el Comité contra la Desaparición Forzada pues van a establecer estándares mucho más estrictos, ¿no? Y el Estado mexicano pues prácticamente se ha pegado a esos estándares, ¿no? Entonces le dice al Estado mexicano cómo debe de cumplir prácticamente con sus obligaciones en materia de desaparición de personas. La importancia del marco internacional, pues nos dice que define la obligación de la búsqueda, va a establecer ciertos estándares y va a permitir exigir responsabilidades al Estado mexicano. Cabe destacar que el Estado mexicano pues ha firmado y ha aceptado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ha aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y obviamente del comité se desprenden acciones urgentes a las que el Estado mexicano está obligado a darles cumplimiento cuando vengan de este órgano de tratados, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay un andamiaje legal, normativo sólido, y que de ese andamiaje normativo sólido se desprenden las principales instituciones o se crean las principales instituciones que le van a dar paso a materializar este derecho a la búsqueda o este derecho a ser buscado. Como lo comenté con anterioridad, Baja California no es ajena al contexto nacional. En Baja California también existe un avance importante en materia de desaparición forzada de personas. Todavía no alcanzamos a dimensionar los resultados de ese avance normativo porque la ley de desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California es reciente. En el 2024 se publicó esta ley. Lo cierto es que ya existía previamente una ley general, pero la ley general le da la pauta a las entidades federativas para que regulen esta materia en sus contextos locales, ¿no? Y esta ley sobre desaparición, pues nos permite
a que se distribuyan competencias, atribuciones a instituciones y autoridades del estado de Baja California. Lo que siempre buscó o buscan estas leyes estatales, pues tienen que tener una armonización con la ley general. La ley sobre desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California también contempla pues la creación de un mecanismo estatal de búsqueda, la creación también de prácticamente comisiones locales de búsqueda, fiscalías especializadas, también nos marca los principios de búsqueda, los principios, el objetivo de la ley, ¿no? Y que en este caso, en el objetivo de esta ley, lo que se buscaba, pues es lo que se busca con ella y con su implementación, pues es la prevención de la desaparición de personas, la investigación que sea diligente y eficaz y que emita resultados, igual que la búsqueda en cuanto a las comisiones locales, ¿no? Y obviamente, pues proteger derechos de todas las personas que son víctimas de desaparición de personas. En este caso, la ley, si nos ponemos a analizarla, pues no dice desaparición forzada, dice desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California. También un avance importante en el estado de Baja California es que se presentó la legislatura local pues una propuesta de reconocer a nivel constitucional el derecho a ser buscado en febrero del 2026. Ya fue aprobado por la legislatura local, el Congreso del Estado de Baja California, y ahorita se ha pasado a los ayuntamientos que también requieren pues previa su autorización para que este derecho sea contenido en la Constitución local. Entonces, ¿qué va a implicar? Aquí es algo muy importante mencionar de que sí, tenemos una ley sobre desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California, que quiero comentarles que no fue una concesión prácticamente del Estado, sino fue una lucha de colectivos y familiares de personas desaparecidas que presionaron al Estado para que éste tuviera su propia ley estatal, ¿no? Aunque no contuvo todas las sugerencias que los colectivos y familias sugirieron antes de la publicación de la ley, lo cierto es que tenemos una ley y que ahora podemos exigir a la autoridad el cumplimiento de sus competencias y de sus obligaciones. Pero esta nueva propuesta de reconocer a nivel constitucional local el derecho a ser buscado, pues también tenemos que analizarlo en algún momento en cuáles serán esas implicaciones, ¿no? Eso lo veré un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero ver contigo es un poquito de esta ley, de esta ley sobre desaparición de búsqueda y de personas desaparecidas, bueno, personas desaparecidas en el estado de Baja California, ¿no? Lo primero que te comenté es que esta ley, como se armoniza o homologa prácticamente las instituciones y principios que tiene la ley general, pues crea el mecanismo estatal de coordinación en materia de búsqueda. Quiero que sepas que este mecanismo está estructurado a través de diferentes autoridades, como es la Secretaría de Gobernación, las Fiscalías, la Comisión Local de Búsqueda, el Consejo Ciudadano, ¿no? Y entre todos ellos, a través de este mecanismo, pues deben de crear la política pública de prevención y entre otras cosas para la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Baja California. Obviamente que esta ley pues le da creación a la Comisión Local de Búsqueda, que obviamente en Baja California la comisión ya tenía varios años de ser creada antes de que esta ley fuera vigente en el estado, del estado de Baja California. Y esta razón es porque se desprende de la ley general, ¿no? También hay herramientas que la ley señala al Estado mexicano y a la entidad federativa que es Baja California, a crear los registros estatales de personas desaparecidas. Y no solamente el registro, crear el registro estatal de personas desaparecidas, el registro de fosas, entre otros tipos de registros que debe contener el Estado para no depender tanto del registro nacional, ¿no? Y que las cifras sean mucho más sólidas. También hay que crear un banco de datos forense. Son herramientas que prácticamente todavía no están en operancia en el estado de Baja California, pero que esta ley le da pauta para esta creación. Crear la Fiscalía Especializada en Desaparición, eso fue, que también quiero comentarte que el año pasado es cuando se inaugura esta fiscalía en el estado de Baja California, pero previo a eso se había trabajado en el estado en una unidad especializada, ¿no? Entonces, aunque no hubiese una fiscalía, pues de alguna manera sí había una atención para los delitos de desaparición. A la ley crear todos estos mecanismos, entre otros, que por la premura de la presentación a lo mejor no puedo abordarlos todos, pero hay algo muy importante que debemos de crear: establecer indicadores de evaluación confiables y transparentes sobre la eficacia y eficiencia de los resultados en materia de hallazgo de personas desaparecidas. La ley
nos establece principios, obligaciones, competencias, la creación de ciertas instituciones, así como herramientas que deben de crear el Estado para que se vuelva mucho más eficiente la búsqueda de personas desaparecidas. Pero es imposible que podamos mejorar todo esto que te acabo de comentar si no establecemos indicadores de evaluación. Para poder mejorar algo, tengo que evaluarlo. Y México tiene un problema muy grande, y digo México porque no solamente el estado de Baja California, en cuanto a establecer estos indicadores de evaluación. México tiene que evaluarse para identificar en qué puedo mejorar la búsqueda, ¿no? Si una fiscalía es ineficiente en la localización, en llevar a los perpetradores a un juicio para que sean sancionados por este delito, pues tendría yo que revisar qué es lo que se está haciendo mal y cómo puedo mejorarlo. Esto nos ayudaría, ¿no? Entre los principios que marca esta ley, pues está lo de la búsqueda inmediata. No se deben de esperar 72 horas. Aunque es un discurso que ha repetido la autoridad, prácticamente las víctimas indirectas familiares repitiendo ese discurso que dice la autoridad, ¿no? Que hay que esperar 72 horas. O no levantan el reporte, o si lo levantan, no empiezan de manera inmediata la investigación, ¿no? Y obviamente que una vez que se presenta la denuncia por desaparición, pues la autoridad tiene que actuar con debida diligencia. Y esto quiere decir que tiene que poner a actuar toda la maquinaria, todos los recursos, todo lo que tenga a su disposición, pues para poder encontrar a la persona desaparecida. Y algo también importante que viene en esta ley sobre desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California y que es reiterativa de la ley general es la participación de los familiares en la búsqueda de las personas desaparecidas. Ha sucedido algo importante en este tema y creo que es lo que más se ha visualizado a nivel nacional, ¿no? Que prácticamente las familias son las que llevan sobre sus hombros la búsqueda de sus propios familiares, ¿no? Que ellos costean la búsqueda, que ellos organizan, generan estrategias, documentan, y prácticamente sin recursos, ¿no? Y que no solamente eso, sino que realizan esta actividad expuestos a amenazas, violencia, y que a través de todo el territorio nacional e incluso en Baja California, pues hay personas que han perdido la vida por realizar estas búsquedas, ¿no? Sí, reconocer en una ley, darles esa legitimidad de que puedan participar en la búsqueda, pues es correcto, pero no debe de ser sin las medidas de seguridad pertenecientes. Incluso los familiares no deberían estar haciendo esas actividades porque le pertenecen y son exclusivas para el Estado. Entonces es aquí cuando tú visualizas que sí tenemos una crisis en el Estado mexicano. No puede ser posible que las familias, la sociedad civil esté realizando ciertas actuaciones o conductas o actividades que son pertenecientes, y lo reitero nuevamente, exclusivas del Estado mexicano. Entonces, de alguna manera, esta ley que tiene ahora el estado de Baja California, pues, prácticamente es una lucha que consiguieron las familias, ¿no? De presionar al Estado para que esta ley fuera posible. Ahora solamente falta materializarla, porque solamente la ley no nos lleva al cumplimiento de proteger este derecho de que toda persona que es víctima de desaparición sea buscada. Ahora, un tema importante, en Baja California se presentó la propuesta de reforma a la constitución local para elevar a nivel constitucional, que esté en el núcleo duro del orden constitucional local, pues el derecho a ser buscado, ¿no? Entonces, eso va a traer implicaciones importantes. Lo cierto es que el derecho a ser buscado, aunque no está en la Constitución, y lo pudimos visualizar en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos da ciertos elementos que debe contener y que está en leyes secundarias como la Ley General, la Ley Estatal de Desaparición, tenerlo como un derecho fundamental en la Constitución, eso es un nivel de responsabilidad que va a traer para el Estado. ¿Y a qué me refiero? Elevar la búsqueda de personas desaparecidas al rango de derecho fundamental va a implicar que va a dejar de depender simplemente de una ley secundaria y va a pasar a formar parte del núcleo duro del orden constitucional, que es un derecho que debe ser respetado, debe ser prácticamente protegido por cualquier tipo de autoridad, y que la violación a ese derecho por autoridades prácticamente puede traer una responsabilidad para el Estado.
también implica una mayor exigibilidad jurídica. Al estar en la Constitución, el derecho a ser buscado podría reclamarse directamente mediante mecanismos como el juicio de amparo, lo que permitiría exigir acciones concretas del Estado cuando exista omisión o insuficiencia en la búsqueda. Derivado de la premura, a lo mejor de la investigación y no de la investigación y de esta presentación, pues no abordo el juicio de amparo, que todos sabemos que existe, o no todos sabemos, pero te voy a comentar que existe un amparo buscador, ¿no? El amparo buscador, pero solamente es cuando se tiene la presunción de que la persona ha sido víctima de desaparición por una autoridad. Entonces, tendríamos este mecanismo ahora para poder exigir ese derecho, ¿no? Y constitucionalizar el derecho a ser buscado significaría pasar de un modelo basado en la ley a uno basado en la Constitución, con un mayores niveles de protección, exigibilidad y control sobre la actuación estatal. Entonces, sí, podemos verlo como un avance importante en el estado de Baja California en cuanto a tener en la constitución local el derecho a ser buscado. Pero ¿qué va a implicar? Volvemos a lo mismo. Tenemos una norma secundaria que muchas veces no se materializa, como lo voy a ver ahorita contigo, y tenerlo en la constitución, ¿eso va a cambiar algo, ahí tendríamos que hacer un pensamiento crítico. Realmente va a cambiar algo porque lo volvemos a plasmar otra vez en una norma, en la constitución local, pero el problema que estamos teniendo realmente en el estado de Baja California y a nivel nacional, pues es la implementación de las leyes, el respeto a lo que está contenido tanto en las leyes secundarias como en la constitución. Entonces, ahí podríamos ya pasar y darle cabida y podemos darle cabida ahora entonces a los retos que enfrenta pues Baja California respecto a este derecho, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que tiene Baja California es la implementación efectiva. Hay una brecha entre norma y realidad. Quiere decir que la ley estatal nos menciona que debe de haber un mecanismo estatal de búsqueda, que debe haber comisión local de búsqueda, fiscalías, ciertas herramientas pues, como el banco forense que te mencioné, el banco de datos forense, el registro de fosas, el registro estatal de personas desaparecidas, que desgraciadamente son inoperantes en la entidad federativa. ¿Sí? No operan, no se han todavía, a lo mejor podemos decir que la ley tiene prácticamente 2 años que se emitió y que estas herramientas no se han consolidado. Entonces, si no se consolida lo que dice en la norma, pues cómo vamos a impactar o cómo vamos a mejorar la búsqueda de personas desaparecidas o dar mejores resultados. Incluso debemos de crear una política pública para la prevención. Podemos crear todas las leyes posibles, pero si no atacamos las causas que generan la desaparición, no va a ser suficiente todas las leyes que nosotros podamos crear. Entonces también se debe de atacar el problema de raíz, no por solo la generación de ciertas leyes, ¿no? Su implementación es deficiente en herramientas contenidas en la ley como la que te mencioné, ¿no? Los bancos que deben de estar ya estructurados, que las fiscalías prácticamente tengan una coordinación efectiva con otras autoridades, y esto vengo al siguiente punto, ¿no? Coordinación efectiva entre autoridades. En la práctica persisten problemas de fragmentación. Esto se refleja en duplicidad de funciones, falta de intercambio de información, retrasos en acciones conjuntas. La desaparición de personas es un fenómeno complejo que requiere una respuesta articulada. Cuando no hay una coordinación efectiva entre autoridades, eso va a recaer sobre las familias buscadoras, porque son las que tienen que coordinarse, son las que tienen que ir con fiscalía, tienen que ir con comisión local de búsqueda, cuando esa es una situación que debería ocurrir, porque así lo marca la ley, pues entre autoridades, y no debe de ser un trabajo extra para las familias que participan en la búsqueda. Entonces, prácticamente a veces las autoridades se sostienen por la comunicación que tienen los colectivos o personas desaparecidas, ¿no? Entonces, todavía eso es un reto que no se ha podido lograr en Baja California, ¿eh? Ahora, recursos suficientes. Otro reto crítico es la disponibilidad de recursos suficientes. Quiero comentar que este año, en 2026, para la Comisión Local de Búsqueda se destinaron 20 millones de pesos, ¿sí? La implementación de la ley que va a requerir entonces, pues necesita personal capacitado, infraestructura técnica, tecnología forense y presupuesto adecuado. Para materializar una norma, una ley, necesito darle presupuesto, no solamente a la Comisión Local de Búsqueda, ¿sí? Sino si yo quiero implementar un banco de datos, un banco de registro, un banco de fosas, o sea, registros, necesito presupuesto. Ahora, que el personal tenga una mejor
atención a las víctimas, que Fiscalía realice mejor su trabajo y demás, pues necesito capacitarlo y capacitarlo requiere de recursos. Infraestructura técnica y tecnológica forense. Aquí quiero comentar que en el estado de Baja California, pues prácticamente las familias son las que buscan en cuanto a avances tecnológicos y demás, pues incluso a través de rifas, para conseguir ciertos recursos para comprar cierta infraestructura o aparatos tecnológicos que les ayuden a la búsqueda. Entonces, necesito prácticamente recursos para materializar todo lo que una ley contempla. Si no tengo recursos, me es imposible, una ley no es suficiente. Y obviamente un tema y muy sensible es la protección a familias buscadoras. Desde una perspectiva jurídica, el Estado no solo tiene la obligación de buscar, sino también de garantizar condiciones seguras para quienes participan en la búsqueda. Prácticamente los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y familiares pues tienen que solventar las búsquedas, pero siempre están en un riesgo constante, riesgo, inseguridad, amenazas y el peligro de perder la vida por el activismo, porque son personas activistas, defensores de derechos humanos que buscan a sus familiares desaparecidos por cuenta propia. De nada me sirve reconocer una participación en una norma si no protejo ese derecho que le estoy dando a las familias, sino que las expongo. Entonces, no ha sido suficiente incluso los mecanismos de protección que les proporcionan a través de la ley. Pero son retos importantes con los que cuenta Baja California, ¿no? Que la ley sea implementada de manera efectiva, que exista una coordinación entre las autoridades, que se destinen recursos suficientes o se redistribuye el presupuesto para materializar lo que viene dentro de la ley y obviamente la protección para las familias buscadoras que han sido actores importantes en este fenómeno y en esta práctica. Como conclusión a este tema, como conclusión menciono las siguientes, ¿no? El análisis del derecho a ser buscado en México y su desarrollo en Baja California permite identificar un avance significativo en el plano normativo e institucional. Baja California tiene prácticamente ya una ley estatal, ya se promovió ante el Congreso local o la legislatura local, pues se ha incluido el derecho a ser buscado en la constitución local, lo que va a traer las implicaciones que mencioné, que volvemos a lo mismo, está en una ley, está en un documento, pero aquí la dificultad sería el materializarlo. La persistencia de desapariciones, la falta de resultados efectivos en la localización de personas y las dificultades en la implementación de la ley evidencian una brecha profunda entre el diseño jurídico y su ejecución. Ese es uno de los mayores problemas que tiene el Estado y no solamente el Estado, sino todo el Estado mexicano, ¿no? Muchas leyes, pero poca implementación o no se operativizan las herramientas que vienen dentro de la ley. No necesitamos más leyes. No necesitamos crear más ahora el registro de carpetas de investigación, necesitamos hacer materializar, operativizar lo que ya tenemos. Si no, estamos en un círculo vicioso, ¿no? Seguimos creando norma, pero no materializamos. El pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada no puede entenderse como un señalamiento aislado, sino como una consecuencia directa de la insuficiencia en la aplicación efectiva de leyes y del funcionamiento de las instituciones. Ese señalamiento que nos hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas no debe ser tomado como un ataque al Estado mexicano ni a las entidades federativas. Prácticamente se ha documentado a través de familiares de personas desaparecidas que hay una situación, hay una crisis en el Estado mexicano que no se está atacando, que no se está abatiendo y que pues tiene un impacto en el goce de los derechos de determinadas personas. Entonces, no se justifica el hecho de querer evadir diciendo que en México no suceden desapariciones. Independientemente si son forzadas o no lo son, el Estado tiene una obligación de buscar y no está cumpliendo con esa obligación porque no está dando resultados. El verdadero desafío no es seguir produciendo marcos jurídicos, sino garantizar que la obligación de búsqueda se materialice en acciones reales que permiten localizar a las personas desaparecidas y proteger los derechos de sus familias. Entonces, ya no más marco normativo, hay que hacerlo operativo, ¿no? Entonces, con esta pequeña presentación, yo lo que quería era comentarte que tenemos una situación delicada en México, derivada de la desaparición de personas, que no ha emitido resultados significativos el Estado, que el derecho a ser buscado está reconocido por la Suprema Corte y de alguna manera está también en las leyes secundarias.
Que el estado de Baja California no es ajeno a esa situación, también hay un número amplio de personas desaparecidas, que hemos avanzado a nivel normativo en cuanto a la ley y proponer ante el Congreso local que el derecho a ser buscado está en la Constitución, pero también, ojo, tenemos que ver cuáles van a ser las implicaciones de ese derecho, porque si nada más va a estar contenido en la Constitución local y no se va a materializar, pues entonces de nada sirve que esté en la Constitución, ¿no? Tiene esas implicaciones. El contenido de la ley estatal pues está prácticamente homologado o está armonizado con la ley general. Prácticamente lo que se realiza en la ley general se duplica la ley estatal, ¿no? Y lo que nos falta es que hacer operativo todas esas herramientas. Espero que este video te abra un poquito el panorama en cuanto a este derecho. Seamos más empáticos como sociedad. Cualquier persona puede ser víctima de desaparición. Puedes desaparecer incluso cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando sales de tu casa, cuando vas a la tienda, cuando recorres una carretera. Y para ser honestos, tu familia va a asistir a la autoridad, a las fiscalías, y cuando la fiscalía no haga su trabajo, vas a voltear a ver a los lados y lo que vas a encontrar es a una madre buscadora o a un colectivo que te puede tender la mano y que puede ayudarte a generar estrategias de búsqueda sin esperar a la autoridad. Entonces, hay que ser un poquito más empáticos con el dolor de las familias que han perdido y que aún siguen en la lucha y que han luchado por años por encontrar a una persona desaparecida. Espero ampliar un poquito tu criterio y entiendas que es una obligación del Estado buscar. No está supeditado a si esa persona tenía lazos con el crimen organizado, si se fue con el novio, si las amistades que tenía, eso no es relevante. Lo relevante es que si una persona desaparece, el Estado tiene obligaciones a nivel nacional y claro que también tiene obligaciones y puede ser responsable a nivel internacional por no cumplir con esas obligaciones. ¿Ok? Muchísimas gracias, fue un gusto saludarte, te veo hasta la próxima edición. Adiós.